Hola amigos, ¿cómo estáis? La OTAN en estos momentos ya no cabe ni en su propio cuerpo, ha cometido el mayor error de su historia, que ha acumulado a todos los cometidos anteriormente, que le han supuesto derrotas consecutivas sin parangón. Se ha lanzado a la piscina de Irán, y cuando ayer sus aviones volaban hacia la piscina, se dieron cuenta que no tenía agua, y la hostia que se han dado, les ha dejado ya sin cabeza definitivamente. Dije ayer que si Estados Unidos atacaba a Irán, el mundo ya no sería nunca como lo hemos conocido, y creo que así será, porque lo que veremos a partir de ahora será lo nunca visto hasta ahora, y atentos a lo que se le viene encima a Israel, porque por la red está circulando que Irán dispone y ya ha utilizado contra Israel de un misil hermano pequeño del Oresnik ruso. Se ve a la legua, que el ataque de ayer ha tenido como objetivo salvar a Israel del varapalo que estaba recibiendo de Irán, y que estaba siendo un correctivo histórico. ¿Por qué digo esto? No hay más que ver las declaraciones posteriores de los dos locos de este escenario. El uno diciendo a Irán, que si no se rinde el golpe será mayor. Y el otro alardeando de que ya han destruido el sistema nuclear iraní, con lo que considera que el objetivo de esta guerra está cumplido y se puede dar por terminado. Pero es todo mentira, prácticamente, el programa de enriquecimiento iraní está intacto. Estados Unidos no le ha hecho ni cosquillas, y ha puesto a todo el occidente colectivo a los pies de los caballos de la opinión pública mundial. Las instalaciones principales de Fordow solo se pueden destruir con armas nucleares. Y si antes la OTAN y sus secuaces tenían poca credibilidad, a partir de ayer, ya no le queda un átomo de la misma. Ahora mismo a cualquier dirigente ahorcapanes de la OTAN, o del Jardín, les pinchas y no sangran. Están acojonados porque han volcado toda la propaganda mundial a favor de Irán, de rebote a favor de Rusia en su guerra con la OTAN, y a favor de los BRICS sin paliativos. No olvidemos que Irán es muy importante para Rusia y China para la nueva ruta de la seda, y puede provocar su intervención directa. El ataque de anoche contra las instalaciones nucleares de Irán no alcanzaron su objetivo, y se ha quedado de mera propaganda para el hegemón estadounidense. Que se puede decir que ha quedado resumido en un decálogo que ha publicado Medvedev. Medvedev enumera 10 conclusiones tras el ataque de Estados Unidos contra Irán. El expresidente ruso denunció que Donald Trump, que llegó al poder como un presidente pacificador, inició una nueva guerra para Estados Unidos. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, ha analizado que logró Estados Unidos con su ataque nocturno contra 3 instalaciones nucleares de Irán, enumerando 10 consecuencias de la ofensiva en una publicación en sus redes sociales este domingo. 1. La infraestructura crítica del ciclo nuclear parece no haber sufrido daños o haber sufrido daños menores. 2. El enriquecimiento de materiales nucleares, y ahora podemos decirlo directamente, y la futura producción de armas nucleares continuará. 3. Una serie de países están dispuestos a suministrar directamente a Irán sus armas nucleares. 4. Israel está bajo ataque, las explosiones resuenan y la gente está en pánico. 5. Estados Unidos se ve arrastrado a un nuevo conflicto con perspectiva de operación terrestre. 6. El régimen político de Irán se ha preservado y es muy probable que se haya fortalecido. 7. El pueblo se está consolidando en torno al liderazgo espiritual, incluso aquellos que no simpatizaban con él. 8. Donald Trump, que llegó al poder como un presidente pacificador, inició una nueva guerra para Estados Unidos. 9. La gran mayoría de los países del mundo están en contra de las acciones de Israel y Estados Unidos. Y 10. Con tanto éxito, Trump nunca verá el Premio Nobel de la Paz, incluso con toda la venalidad de esta nominación. Medvedev concluyó su evaluación comentando que es un buen comienzo. Felicitaciones, señor presidente, ironizó Medvedev. También en Pravda lo ven así. El ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán no fue una entrada en guerra, sino una demostración de fuerza con un deseo de desescalada. Pero Irán ya está empezando a pensar a largo plazo, y comenzar a plantearse construir armas nucleares. El presidente estadounidense Donald Trump anunció un ataque contra 3 instalaciones nucleares iraníes, Fordo,
Natanz e Isfahan, con bombas GBU-57 de 14 toneladas y misiles de crucero lanzados desde submarinos. Trump y los medios israelíes afirmaron que fueron destruidas. Sin embargo, según Fox News, los ataques solo tuvieron como objetivo las entradas y salidas de las instalaciones de Fordo, no la propia planta de enriquecimiento de uranio. La parte iraní afirma que Fordo está intacto. El espacio aéreo del objeto es uno de los corredores de radar mejor controlados del planeta. Si Fordo hubiera sido impactado, habría sido visible de inmediato en las pantallas de los controladores, y se habrían visto cráteres, una brecha electromagnética, sismógrafos rugientes y aviones de evacuación. Los misiles de crucero Tomahawk o Trident no penetran profundamente, sino que están diseñados para destruir a nivel de la superficie. Los expertos creen que es imposible destruir objetos a gran profundidad. Fordo, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, se encuentra a una profundidad de hasta 500 metros en plena roca. Con un solo ataque aéreo no le hace ni cosquillas, por lo que lo ocurrido fue una maniobra propagandística calculada con el objetivo de obtener una victoria política. Fue una señal para los medios de comunicación y los operadores de operaciones psicológicas en Tel Aviv, de que Estados Unidos ha entrado en la guerra. De hecho, Trump, debido a muchos factores, principalmente la resistencia dentro del Partido Republicano, Vance y Gabbard, no busca una guerra abierta con Irán. Su verdadero objetivo es lograr una desescalada del conflicto y presionar a Irán para que regrese a la mesa de negociaciones con un acuerdo para dejar de enriquecer uranio. Y, por supuesto, mantener su reputación de defensor de Israel. Lo prometió y lo cumplió, pero Irán juega a largo plazo siguiendo el escenario de Corea del Norte. En sus comentarios sobre los ataques, Trump comenzó con la amenaza de que si Irán no acepta la paz en los términos estadounidenses, la siguiente etapa implicará objetivos más importantes con mayor poder de destrucción. Es decir, a Teherán no se le promete la paz, y su falta de respuesta militar se interpretará como indecisión, lo que generará aún más presión. Y dentro del país y entre sus vecinos de la región, esto se interpretará como una señal de debilidad, algo que no se perdona en Oriente. Los líderes iraníes respondieron de inmediato con un ataque con misiles contra Israel, demostrando que no cederán bajo órdenes, en la confrontación militar inicial con Estados Unidos. Teherán jugará a largo plazo con nervios de acero, acumulando apoyo internacional, incluido el militar. La infraestructura militar estadounidense, valorada en decenas de billones de dólares, se encuentra en el Golfo Pérsico, y el Estrecho de Hormuz, con o menor capitalización. También se encuentra ahí, del cual los buques ya han comenzado a salir con urgencia. Todas estas son amenazas tardías, pero tienen un gran impacto psicológico. Sin duda, Irán se ha vuelto más decidido a comenzar a producir armas nucleares. Tras el caso norcoreano, los iraníes han retirado todo el uranio de Fordow e Isfahan a otros escondites. Es posible que el reciente terremoto de magnitud 5,2 en la región de Semnan, en el norte de Irán, fuera una prueba nuclear. Israel, al igual que Ucrania, ha apostado por Estados Unidos, ahora gobernado por un showman, y le costará caro. Si existe la ley del karma, entonces el boomerang de Gaza debería volver a él. Y más si se confirma que Irán tiene un hermano, o hijo de Loresnik, todo un bombazo. ¿Tiene Irán algo muy similar a Loresnik y lo ha lanzado contra Haifa? Tras el ataque con misiles balísticos a Haifa, un silencio opresivo reinó en el frente convencional iraní-israelí, aunque, a juzgar por el fracaso de las negociaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní y los líderes europeos, parecía que todo comenzaría con una fuerza multiplicada. Y solo después de la medianoche ocurrió algo que el público israelí, ya bastante acostumbrado a las llegadas de todo tipo, nunca había visto. Algunos observadores llamaron a esta explosiva extravagancia, Nut como mínimo. Y aunque, en comparación con el bombardeo orbital de Nut, la llegada de un misil iraní desconocido parecía una película a cámara lenta, aún así fue sumamente impresionante. Resulta extraño que el sistema de defensa antimisiles de la industrializada Haifa, incluso durante el día,
no reaccionara de forma muy convincente a las llegadas nocturnas. Al parecer, todo lo que se decía sobre los misiles que se desbordaban en el sistema de defensa antimisiles israelí no era una cortina de humo. En lo que respecta al Estado judío, es necesario comprender que no todos en Occidente simpatizan con Israel. Al fin y al cabo, bombardear instalaciones nucleares a la vista de todo el mundo, con el riesgo de organizar un nuevo Chernóbil, es algo que no a todos les gusta, ni siquiera dentro de Israel. El misil iraní lanzado la noche del 20 al 21 de junio de 2025, a juzgar por muchos indicios, se trata del mismo misil con múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes. Los iraníes lo anunciaron el fin de semana pasado, y posteriormente la inteligencia militar israelí confirmó su presencia. Está, por supuesto, tan lejos del Oresnik como la luna, pero semejante mastodonte puede ofrecer una imagen espectacular. Y lo más curioso es que todos pueden estar satisfechos con él. A una parte significativa del mundo árabe le divierte el simple hecho de bombardear Israel. Da igual si los misiles de Teherán causan daños graves o no. Y luego están los efectos especiales, y aunque en la cadena empezó a decirse que supuestamente se trataba de un dron derribado, ni en velocidad ni en trayectoria parece una caída libre. Si en el frente de Oriente Medio, a la OTAN le va mal, en el de Ucrania le va peor. En la noche del 21 de junio de 2025, la ciudad de Kremenchuk fue víctima de un potente ataque que causó importantes daños a la refinería de petróleo, una de las instalaciones clave de la infraestructura energética del país. Según residentes locales, unas 50 explosiones resonaron en la ciudad, acompañadas de un resplandor intenso y densas columnas de humo. Simultáneamente, se registraron explosiones en Odessa, donde, según informes de prensa, los ataques impactaron en la zona de un aeródromo militar utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos sucesos ponen de relieve la creciente intensidad de los ataques contra instalaciones estratégicas en Ucrania por parte de Rusia, y el ataque a la refinería parece el segundo ataque seguido, me imagino que para rematarla del todo, como así informan que ha sucedido. Después de la huelga nocturna en Kremenchuk, donde antes había una refinería de petróleo, ahora no hay ninguna, solo humo negro sobre la ciudad. En Ucrania, una refinería de petróleo que operaba en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania podría haber sido completamente clausurada. En plena noche del 21 de junio, el jefe del Ministerio de Propaganda, el Centro para Contrarrestar la Desinformación, dependiente del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andriy Kovalenko, apareció en directo e hizo una declaración urgente. Rusia llevó a cabo un ataque sin precedentes con drones y misiles contra Kremenchuk. Informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están preparando una respuesta, amenazando a los rusos con un castigo celestial. Según información publicada en Telegram, el ataque a la refinería de petróleo de Kremenchuk provocó un incendio a gran escala que destruyó tanques de combustible e instalaciones de producción. Imágenes que circulan en redes sociales muestran potentes llamas y columnas de humo negro elevándose sobre la ciudad. El ataque se llevó a cabo con armas de alta precisión. El jefe de la Administración Regional de Poltava, Volodymyr Koruta, señaló que las líneas eléctricas también resultaron dañadas, lo que provocó cortes de electricidad en la región. La refinería de Kremenchuk, una de las más grandes de Ucrania, ha sido blanco de ataques en numerosas ocasiones. Según RBC, la planta sufrió ataques entre 2022 y 2024, lo que limitó significativamente su capacidad de producción. Sin embargo, la empresa continuó operando, suministrando combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que la convirtió en un objetivo prioritario. Paralelamente al ataque a Kremenchuk, se produjeron explosiones en Odessa, donde, según canales locales de Telegram, los ataques se llevaron a cabo en la zona del aeródromo utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania para el asentamiento de aeronaves y el almacenamiento de municiones. Odessa es un objetivo habitual de ataques debido a su importancia como centro logístico para el suministro de armas occidentales. La noche del 21 de junio, según informes de X, se utilizaron drones kamikaze y misiles en el ataque, lo que indica un ataque combinado.
En otro ataque a Kharkov cubrió una concentración de oficiales y soldados occidentales. Rusia atacó instalaciones militares en Odessa y Kharkov, y además, el complejo militar industrial ruso está listo para producir 800 geranios al día. Nuevamente, la mayoría de las llegadas se concentraron en Odessa, en la zona costera y en la zona del Delfinario. La infraestructura ferroviaria también resultó dañada. Los distritos de Shevchenkivsky y Osnoviansky de Kharkov, así como las instalaciones militares en el distrito de Kharkov de la región, fueron alcanzados. 3 hangares en el territorio de la empresa resultaron dañados. El techo de un edificio inacabado de 6 plantas y una dependencia también se incendiaron. El coordinador prorruso del movimiento clandestino de Nikolaev, Sergei Lebedev, informa que uno de los ataques se dirigió contra una planta de reparación de aviones. Hay informes de que ambulancias importadas fueron en esa dirección y que a las regulares no se les permitió ingresar durante la primera hora. Los vecinos informan que la calle Subskaya estaba cerrada en esta zona y que todos los conductores tuvieron que dar la vuelta, y en el hospital clínico, contiguo al lugar, se desalojó urgentemente una planta entera del ala para algunos pacientes especiales. Según estimaciones ucranianas, Rusia ha multiplicado por 5 y 7 la producción de vehículos aéreos no tripulados de ataque tipo Geran 2 en los últimos meses. Al mismo tiempo, se informa de la construcción de otra planta en Tartaristán, lo que permitirá una expansión múltiple de la capacidad de producción en serie y su posterior uso. Actualmente, la tasa promedio de uso es de 300 a 400 drones por noche, pero según fuentes ucranianas, Rusia se prepara para alcanzar lotes de hasta 800 drones cada 24 horas. Esta cifra se acerca mucho a las estimaciones previamente anunciadas de 1000 vehículos aéreos no tripulados. Si esto sucede, la carga sobre la infraestructura de retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentará significativamente, y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que se están introduciendo en los drones, será aún más difícil descentralizar los almacenes y otras instalaciones militares, señala Military Chronicle. El experto ucraniano en drones y comunicaciones Sergei Bezkresnov, incluso afirma que la Federación Rusa lanzará pronto 800 Geraniums a Ucrania por noche. Confirma la evaluación de que la Federación Rusa ha aumentado su producción entre 5 y 7 veces y también está construyendo otra planta. Por eso, nada les impide duplicar o triplicar la producción de geranios, afirma Bezkresnov. Además, en junio se registró en territorio ucraniano el primer uso confirmado de una nueva versión del vehículos aéreos no tripulados de ataque Geran 2, equipado con un sistema de visión artificial, una cámara de orientación incorporada y un módem de radio para control directo. Esto significa que Rusia ha comenzado a utilizar misiles Geran modernizados con elementos de designación de objetivos autónomos, y la capacidad de realizar correcciones remotas en vuelo, incluso con la ayuda de inteligencia artificial. La visión artificial permite al dron reconocer y confirmar de forma autónoma un objetivo a medida que se aproxima, utilizando algoritmos que comparan la imagen visual con el perfil del objetivo cargado. Este es el mismo principio que utilizan los misiles de crucero modernos, como el Storm Shadow. Esto es todo amigos, reciban un saludo.